Soy Joshua Barbosa, enfermero, director de la Comisión Latinoamericana de Taxonomía Diagnóstica. Este y los videos posteriores están dedicados exclusivamente al estudio del proceso de enfermería y a la complejidad del cuidado. Dentro de estos temas que vamos a ir conociendo mediante los videos que vamos a publicar en el YouTube, en nuestra página web y en nuestro Facebook, vamos a revisar y vamos a analizar la filosofía del proceso de enfermería, la taxonomía diagnóstica y, en fin, el proceso de enfermería. Bien, en este primer video, lo consideramos nuestro primer video ya que tenemos anteriores videos, pero respecto al proceso de enfermería, la teoría de la singularidad diagnóstica, etcétera, vamos a ir por partes, vamos a ir con algunos temas que quiero que ustedes, mis colegas, vayamos analizando y coleccionando para ir viendo cómo va armándose este rompecabezas indeterminable que es el proceso de enfermería. Vamos a ver cómo en esta primera parte la filosofía del PAE. Vamos a ir construyendo nuestra propia filosofía, nuestro propio paradigma, en base no solamente a las necesidades institucionales, ¿no? Porque en base a eso es que se está generando la confusión de rol. Nosotros como enfermeros tenemos que someternos al cuidado, tanto como esperar que el paciente también se someta al cuidado para someternos los dos a un encuentro de subjetividades, como lo denominamos. Dentro de la filosofía del PAE nosotros tenemos que considerar que existen pilares del proceso de atención de enfermería. Yo siempre voy a tener aquí conmigo una libreta guía para ir comentándoles cómo vamos estructurando y cómo está estructurado el libro que estamos publicando en la Comisión Latinoamericana de Taxonomía Diagnóstica. Bien, les decía que tenemos que considerar dentro de la filosofía de enfermería, la filosofía del proceso de enfermería, a los pilares del PAE. Primero, la intención de cuidar y la intención de someterse al cuidado. Para iniciar el proceso de enfermería tienen que haber dos sujetos principales, dos seres humanos que se van a encontrar, ¿no? Estamos hablando del ser humano como persona, familia o comunidad, y el cuidador, en este caso profesional, como nosotros enfermeros. Bien, por una parte el cuidador, por otra parte la persona cuidada. ¿Bien? Ambos tenemos unos roles comunes, que es el rol del ser humano. Y por lo tanto, para poder someternos al cuidado tenemos que considerar que primero existe una intención de someterse al cuidado por el paciente o la persona, familia o comunidad, y de cuidar, que es la persona que cuida a nosotros como profesionales de enfermería. La intención precede a toda acción de cuidar. Para que nosotros, por ejemplo, como enfermeros, tengamos la intención de querer cuidar, tenemos que estar listos y preparados para encontrarnos con el sujeto. Por otra parte, para el proceso, para la persona que va a someterse al cuidado, tiene que tener la intención de brindar sus respuestas para que ambos se sometan al cuidado y juntos puedan crecer, como lo menciona Watson, crecer en el cuidado. Tiene que ocurrir un evento, un momento, como lo dice Watson, el momento Caring. Nosotros lo denominamos el encuentro de subjetividades. Ese encuentro de subjetividades, en ese encuentro de subjetividades hay un intercambio de respuestas, hay un intercambio de intenciones, y todo eso se somete a un universo único formado por los dos universos de cada persona. Dentro del universo de la persona que es cuidada está su familia, su entorno, su ambiente, ¿no? Su todo y su yo. Dentro del universo, de la persona también está ese ambiente, ese yo, ese entorno, está todo. Entonces nosotros tenemos que considerar de que existen dos universos semejantes por el rol o por el carácter humano que ambos tienen, y que se someten, es decir, se compenetran, se vuelven un solo sistema de cuidado. No podemos ser indiferentes, no podemos colocar una barrera y decir que el paciente tiene un universo y nosotros no
y nosotros otros no, porque ambos tenemos un mismo rol humano. Y hablando de humano, entonces el otro pilar del proceso de enfermería es el ser humano que cuida y el ser humano que recibe cuidado. Y les dije que ambos tienen el mismo carácter o condición humana, y por lo que ambos se someten a un encuentro, como les digo, de subjetividades, en donde van a intercambiar respuestas. Vamos a ver más adelante, cuando hablemos sobre el modelo de la intención del cuidado, que ¿no? Al haber una intención de cada uno va a poder emitir sus respuestas para identificarse el uno al otro. A eso se le conoce como interacción. Ese acto de someterse cada uno al otro y viceversa, nosotros se llama reciprocidad, va a ocasionar que cada uno conozca del otro, que cada uno se someta cada vez más, intercambie cada vez más el uno al otro. De eso se desprende la empatía, de eso se desprende la atención, etcétera, muchos fenómenos más. ¿Bien? Entonces, dentro de los pilares del proceso también está el ser humano. Otro es el mismo cuidado, y la concepción varía por la percepción de cada uno, ojo, por la intención que uno tiene al cuidar, ¿no? Y además por la disponibilidad que uno tiene para cuidar. Y esos tres elementos o más van a constituir la definición o concepción que uno tenga del cuidado: la percepción, ¿no?, la intención y la disponibilidad. Y dentro de esa disponibilidad están las llamadas crisis, o los llamados crisis del cuidado, las llamadas crisis del cuidado, ¿no?, que son muchas y que ya vamos a ir mencionando más adelante. Y el último pilar del proceso de enfermería es la necesidad, también del que cuida y del que es cuidado. ¿Por qué? Porque ambos tienen una condición humana, ambos son seres subjetivos y que existen de manera física en el mundo. Y por lo tanto, ambos tienen necesidades comunes, pero diferentes, es decir, singulares. Otro punto dentro de la filosofía del PAE es la percepción del ser, es decir, para demostrar su existencia y su importancia. Uno es el ser humano como ser, ¿no?, el ser humano como un ser que existe. El ser humano es un ser subjetivo. Uno, vamos a citar aquí a Morin, porque Morin tiene esa concepción de un hombre subjetivo. Watson, que también habla de un ser metafísico, subjetivo y objetivo a la vez, porque menciona también a Heidegger. En nuestras conferencias mencionamos a esos dos autores, Heidegger y Morin, para hacer una, no mezcla, sino un paralelismo de la complejidad y del existencialismo, no determinista, totalmente determinista, ¿no? El ser humano es un ser subjetivo porque se establece en su universo a través de los procesos del pensamiento y de las concreciones de esos pensamientos. Es un ser subjetivo porque permite compartir esa subjetividad, y la subjetividad es un proceso del pensamiento, pero que se concreta en el mundo real. El ser humano es un ser mit-sein o ser con, como lo dice Heidegger. ¿Por qué? Porque por su naturaleza humana es un ser de relación con el otro. Ojo, aquí muchos creen y dicen, entonces el ser humano siempre se va a tener que relacionar con el otro. Y las personas que, como dicen, antisociales o que no se relacionan, y como lo dice Heidegger, entonces, incluso la soledad es un modo de ser con nosotros y con el mundo. Eso se le conoce como el modo de la ausencia. Por lo tanto, el hombre es un ser innato en relación. Siempre es un ser que se relaciona con el mundo, con su universo y consigo mismo. ¿Bien? Por lo tanto, se le conoce como mit-sein. El ser humano también es un ser tridimensional porque existe, porque se establece, porque se menciona como ser en el mundo a través de tres dimensiones: la dimensión física, psicológica y espiritual, pero no, o sea, individualmente, no separada, ¿no?, de forma separada,
sino sinérgicamente. Es decir, el hombre es un ser físico, psicológico y espiritual. Luego también más adelante vamos a ir viendo, conforme vayan pasando las conferencias, vamos a ir viendo cómo es un hombre físico, psicológico y espiritual. Y por último, el hombre es un ser significante, ¿no? Es un ser que no puede ser indiferenciado, un ser que no pasa desapercibido, es un ser que significa, porque por su naturaleza indica su existencia en relación con el medio y con su yo. Por eso que es un ser significante, es un ser singular, es un ser multidimensional. ¿Bien? Otro punto dentro de la filosofía del PAI, y es un punto que vamos a tener además un capítulo entero, es sobre el cuidado y la complejidad, ¿no? El cuidado como complejidad. Tenemos que preguntarnos aquí si el cuidado influye o trasciende. Como lo menciona Watson, el cuidado siempre es transpersonal, si no, no puede ser efectivo. Es decir, el cuidado tiene, para que ocurra un cuidado, tiene que haber un intercambio de personas, un intercambio de subjetividades. Como nosotros lo decimos, un encuentro de subjetividades. Si no, el intercambio no es efectivo. Llamamos al intercambio de subjetividades o momento del cuidado. Todo ser tiene un punto de equilibrio. Eso vamos a llamarlo desde el punto de vista de la complejidad de Edgar Morin. Todo ser tiene un punto de equilibrio. Este equilibrio es indeterminado. Nosotros no podemos pretender predecir, explicar, determinar, ¿no? Determinar el punto de equilibrio de una persona. Sí lo podemos identificar, sí lo podemos describir quizás, pero no podemos identificar con tal precisión que ese punto o tales características forman el equilibrio en una persona, como lo decía Betty Newman. Nosotros no podemos poner una barrera, una línea normalizadora, ¿no? No existen patrones de normalidad en el ser humano, porque el ser humano, por su carácter humano y subjetivo, es un ser indeterminable. El ser indeterminable, vamos a ver por qué. El cuidado, bueno, le decía de que todo ser tiene un punto de equilibrio, pero ese punto de equilibrio es indeterminado, pero identificable o descriptible a través del encuentro de subjetividad. Eso es lo que menciona Watson, lo que menciona Morin, lo que menciona Heidegger y Leonardo Boff, ¿no? Leonardo Boff, cuando menciona que el cuidado hace mención de la condición del ser humano por su naturaleza, ¿no? El ser humano tiene una naturaleza de cuidado. Si un ser humano no es cuidado, se desestructura y pierde su naturaleza o su condición humana. Pues llamamos aquí también a este punto, ¿no? Cuando mencionamos de que nosotros tenemos que para poder someternos y poder identificar el punto de equilibrio de una persona, tenemos que encontrarnos en el cuidado, es decir, en el encuentro de subjetividades. Nosotros vamos a poder identificar o describir el punto de equilibrio de una persona, pero no colocar como un límite, o decir como un punto de normalización, o un punto paramétrico, o un patrón, como se le conoce. El cuidado y la promoción del autocuidado permiten al ser humano llegar a un nuevo punto de equilibrio. Les explico. Cuando nosotros sometemos o no sometemos a un cuidado, al aplicar nosotros nuestro cuidado y la promoción del autocuidado para la persona, esta persona tiene ya otro régimen como ser humano, o decir, porque ella conoce su autocuidado, ya conoce la forma en cómo no llegar al mismo problema de salud por el cual asistió, ya sea a un hospital, a una clínica, a un centro de ayuda, o en la misma comunidad, etc. O sea, aquí es muy importante conocer de que nosotros favorecemos un nivel más para el ser humano. Es desde ese punto en donde el cuidado sí es efectivo. El cuidado sí es efectivo, ¿por qué? Porque logra llegar hacia el ser humano otro punto de equilibrio, ya no una normalización. No puedo yo parametrizar el límite o colocar un límite al equilibrio o al punto de equilibrio de un ser. ¿Por qué? Porque, como les menciono, por su carácter subjetivo es indeterminable el punto de equilibrio de ese ser. Hablamos de orden y desorden. En su orden establece desórdenes que forman su equilibrio.
Los enfermeros no determinan la intensidad de su cuidado, ni la intensidad con que afecta un problema de salud al Dasein, o sea, la parte física o al Mitsein del hombre. ¿Ya? O sea, nosotros no podemos determinar cuánto bien cuidamos o cuánto mal cuidamos. Nosotros tenemos un cuidado, no podemos medir la intensidad de nuestro cuidado. Pero sí, lo que sí podemos es medir nuestra cantidad de cuidados o cantidad de atenciones, ¿no? El cuidado no solamente se trata de colocar una vía, no se trata solamente de colocar medicamentos, etc. Eso de cuidar es atención y eso se hace siempre. El cuidado ya va más allá. El cuidado va a través de la interacción que tengamos con la persona para conocer la situación o problema de salud. Eso es mucho más allá. Y problema de salud solamente es toda la parte fisiológica o física, ¿no? Ningún cuidado es efectivo si la persona cuidada retorna al mismo punto de equilibrio. A esto se le conoce como retroalimentación positiva según la complejidad. Bien visto del punto anterior, ¿no? O sea, el cuidado y la promoción del autocuidado permite al ser humano llegar a un nuevo punto de equilibrio. Cuando nosotros cuidamos, el paciente está en ese punto de equilibrio. Cuando nosotros cuidamos, existe una acción sobre ese ser humano, ¿no? Que se llamaría cuidado. Lo que provoca una reacción del ser, es decir, un cambio en su proceso del pensamiento, un cambio en su proceso de adquisición o aprehensión de la nueva realidad a la cual se está sometiendo, que es el cuidado de su proceso de salud de enfermedad. Entonces, dentro de esa reacción, el hombre vuelve a hacer una acción y es el fomento de su autocuidado. Ya no existirá el problema o existirá en tal forma que el hombre va a poder evitar llegar nuevamente al problema de salud. Si recae es porque perdió quizás los medios proporcionados, pero ya está en otro nivel, ya no está en el nivel anterior en donde empezamos a cuidarlo, no, ya no es ese su punto de equilibrio, porque su nuevo punto de equilibrio es la recuperación de su bienestar sumado a su autocuidado. Es decir, nosotros establecemos un nuevo punto de equilibrio. Por eso mismo que les digo que dentro de su orden se establecen desórdenes dentro de este mismo para que continúe su equilibrio. ¿Bien? Yo no hablo mucho de salud, ni tampoco de enfermedad. Yo siempre hablo del proceso salud de enfermedad y el equilibrio, que es todo eso, ¿no? Porque el proceso de salud de enfermedad es lo que nos va a denotar el punto de quiebre del equilibrio de la persona. Si la persona pierde su equilibrio de bienestar, es porque el proceso de salud de enfermedad está surgiendo factores o elementos que están provocando ese desequilibrio. A eso se le conoce como carencia, que es otro punto que vamos a ver más adelante. Bien, el equilibrio es un orden, pero a su vez es un desorden que oscila en diferentes tipos de orden, ¿no? Vamos a ver, ¿cómo es esto? El equilibrio es un orden, ¿sí? Es un orden, pero a su vez es un desorden porque dentro de este equilibrio oscila en diferentes tipos de orden. Aunque se mantiene en el orden, el equilibrio se mantiene en un desorden por dentro de ese equilibrio o dentro de ese orden. Es por eso que yo no puedo decir que el equilibrio es siempre un orden, porque si yo diría que el equilibrio es siempre un orden, haría mención ¿de qué? De la cuantificación, haría mención de una retroalimentación negativa porque volvería al mismo punto de equilibrio y además haría voy a parametrizar el orden de una persona porque ya conozco el orden. Dentro de ese orden hay desórdenes y ese desorden permite el equilibrio porque se mantiene el orden, ¿no? Al final el orden en una persona, según la complejidad, sería un concepto, porque su realidad es el desorden. Bien, la caracterización del orden, ¿no?, que define el desorden del equilibrio se denota por la congruencia o reciprocidad de los elementos del universo del ser. ¿Cómo? Dentro del universo de la persona, universo sería el espacio en donde habita, sumado a la interacción del yo con ese espacio, ¿no? No solamente hablo del universo cósmico, sino de la Tierra en completo, ¿no? Hablando como el sistema como el conocimiento planetario, como lo dice Morín. El universo es la interacción del yo con el mundo de la persona y este mundo con el yo de la misma persona.
Y dentro de eso todo se encuentra sus amigos, su familia, todo lo que pueda existir que se relacione con la persona. Como les digo, incluso en la soledad existe una forma de relación que se conoce el modo de la ausencia. Menciona la caracterización del orden que define el desorden del equilibrio se denota por la congruencia o reciprocidad de los elementos del universo del ser. Dentro del universo, hablando de la reciprocidad del yo, es decir, del yo con el mundo y el mundo con el yo, existen elementos internos o elementos externos que se conocen como nodos en el modelo de la intención del cuidado que he publicado este año. Los nodos son elementos del universo que son internos a la persona y son externos a ella, que van a permitir esa reciprocidad, es decir, esa explicación de la relación del mundo hombre, hombre-mundo. Y dentro de ese hombre-mundo, mundo-hombre, la relación de mente, cuerpo y espíritu, ¿no? Esa trilogía. Bueno, como les decía, existen elementos o nodos internos, elementos o nodos externos que van a estar siempre recíprocos. Nodo interno, nodo externo, de una forma recíproca, de una forma sinérgica. Pero que esas congruencias o reciprocidades forman como conjuntos unas intersecciones. Es decir, sabemos que dos conjuntos al unirse forman una intersección, ¿no? Esa intersección es otro conjunto común a ambos elementos o nodos, como lo llamamos. Vamos a tener el ejemplo para no perdernos como elementos, nodos, ¿no? Nodos, elementos o nodos o conjuntos que interseccionan para formar un conjunto común a ambos. ¿Bien? Los elementos del universo, ¿no? Son caracteres subjetivos. Entonces, dentro de esos caracteres subjetivos se comprueba la condición subjetiva humana del ser. Esos caracteres subjetivos intentan explicar el carácter metafísico del hombre. Los elementos internos y externos siempre van unidos a través de una intersección, ¿no? Es decir, un elemento común. Y las intersecciones son conceptos. Ojo, tanto los nodos o elementos internos y externos son conceptos también, pero son conceptos metafísicos, son conceptos subjetivos que van a demostrar esa condición subjetiva humana del hombre, ¿no? Que también hay en parte, o sea, inclusive dentro del concepto físico también existen caracteres subjetivos, ¿no? La mente, la mentalidad, la inteligencia son producto de la integridad del yo físico, pero son metafísicos, son subjetivos, y dentro de eso surge todo. Por eso que son recíprocos estos elementos internos y externos dentro de ellos mismos. Entonces, como les decía, esa unión de nodos internos y externos, que no solamente son en pares y no pueden ir, de eso va a depender de la percepción de la persona de su propio yo, ¿no? Son esos conceptos, es decir, el nodo es un concepto, el nodo interno es un concepto, el nodo externo es un concepto, la intersección también son conceptos, y esos conceptos son definidos a través del Mit-Sein, es decir, a través de la relación. Yo puedo conocer mis propios conceptos, es decir, mi propia definición de mis nodos internos, mis nodos externos y mis intersecciones, pero a través de la relación que tengo con el mundo, con los hombres conmigo, yo voy a poder conocer todas las intersecciones. Ojo, el universo y su equilibrio están conformadas por los nodos y sus intersecciones. La alteración de los nodos, es decir, la ruptura de las intersecciones, provoca el desequilibrio, así sea de uno. Por eso que yo no puedo decir que tengo un paciente con varios problemas de salud y todos me provocan un problema. No, siquiera uno ya me está provocando una alteración en el paciente. Entonces, esa es una forma cualitativa de decirlo, ¿no? Pero no debería ser así. Bien, hablamos en la condición humana, del fenómeno de irreversibilidad. Desde un principio les hice mención de que cuando un cuidado es efectivo, siempre y cuando no haya un retorno al mismo punto de equilibrio, sino haya a un equilibrio diferente, a un diferente punto de equilibrio que me ayude a comprobar ese carácter subjetivo del ser, en el sentido de que la persona va a manifestar un bienestar diferente sumado a su autocuidado.
A eso se le conoce como fenómeno de irreversibilidad, que está hecho de la complejidad, que se da a través de, en este caso se da a través de una retroalimentación positiva. La retroalimentación negativa me va a hacer ver de nuevo el carácter, disculpen, el retorno al mismo punto de equilibrio, ¿no? Nosotros tenemos una forma de cuidar, esa forma la establecemos nosotros mismos a través de nuestras experiencias. Eso influye en la retroalimentación del hombre, ya sea desde un punto de bifurcación, como se conoce en la teoría del caos, un punto de bifurcación hacia el mismo punto de equilibrio o hacia un punto de equilibrio diferente que me ayude a recuperar un bienestar y un nuevo punto de equilibrio para que sea un cuidado efectivo. Entonces le decía que el fenómeno de revertibilidad, que se da a través de una retroalimentación positiva, significa que después de un cuidado, los nodos pueden conjugarse con otros, es decir, ya no con el mismo nodo, sino con otro a la vez, o puede dejar este nodo y puede irse con otro nodo, o cambian el concepto de sus intersecciones. Los mismos nodos con diferentes conceptos de sus intersecciones tras el cuidado. Ojo, mi nodo interno, mi elemento interno se conjuga con el elemento externo de mi universo para formar una intersección. Ese concepto, además, con los nodos, mantiene el equilibrio de mi universo. Si cambia el concepto, no significa que se provoque un desequilibrio, disculpen. El desequilibrio no es provocado por el cambio de los conceptos. ¿Por qué? Porque les hago mención de nuevo que dentro del equilibrio del universo, es decir, un orden aparente, existe un desorden, y ese desorden es la diferente conjugación de los nodos y el intercambio o cambio de los conceptos de sus intersecciones. O sea, no va a significar siempre los mismos nodos, las mismas intersecciones. No siempre va a denotar, porque si fuera igual, todo el mundo viviría en un orden y nadie necesitaría de cuidados, aparentemente. El desorden permite que una persona llegue al desequilibrio, y el desequilibrio es importante porque permite a la persona ver, en la medida que nosotros cuidamos, un nivel diferente para su vida y recuperación de su bienestar. Bien, el equilibrio del universo no es una constante, sino que es diverso y se cumple por el frecuente cambio de los conceptos de las intersecciones, como le digo, de los nodos o del cambio de las conjugaciones de los nodos, ¿no? Por eso le digo, y inclusive esa forma humana de cambiar el concepto de nuestras intersecciones, es decir, de una de las adiciones a nuestro punto de equilibrio, esa forma cambiante y a la vez indeterminada es lo que nos hace singulares, ¿no? Esa diversidad de nodos, esa diversidad de conceptos de intersecciones es lo que nos hace singulares, y es por eso que se le conoce como teoría de la singularidad diagnóstica, porque a partir de las singularidades de los conceptos de las intersecciones y del mismo equilibrio del universo se establecen diagnósticos de enfermería no estandarizados, sino a partir del carácter subjetivo y objetivo existencial del hombre. Bien, entonces colegas, espero que hayan quedado motivados con esta primer video, como muchos que vamos a ir estableciendo. No puedo quitarle más el tiempo, espero que vean el video completo, puedan compartirlo con sus colegas. Los espero, voy a colocar al final de este video el link, la página web de la Comisión Latinoamericana de Taxonomía Diagnóstica. Ahí se encuentra el link de nuestra sala de videoconferencias, para que ustedes puedan ingresar a esa sala, puedan conocernos, cómo son nuestras conferencias, cómo vamos avanzando con la acreditación. Asimismo también los invito a participar de la acreditación internacional en procesos de atención de enfermería que estamos dictando a través de la Comisión Latinoamericana y de la Universidad de El Salvador, en San Salvador, muy lejos de Perú. Esta acreditación se está dictando por videoconferencia. Al entrar en la página web lo van a poder ver cómo está estructurada esta acreditación. Está muy buena hasta ahora, gracias a Dios tenemos muy buena acogida con los colegas de diferentes países, y van a poder ver cómo es que se va
recreando el conocimiento. Este tema es uno de las cosas que también se dictan dentro de la acreditación. En la acreditación siempre avanzamos siempre un poco más, ¿no? Esto es una minimización de lo que hablamos en la acreditación. Espero, colegas, que puedan seguir ingresando a nuestros futuros videos, a nuestros podcasts, que voy a seguir hablando por radio, para que puedan escucharnos, puedan seguirnos, sigamos en Facebook. Y bueno, colegas, Dios los bendiga, un abrazo, Dios los bendiga mucho y podamos continuar con este compartir del conocimiento. Dios los bendiga.